Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a seguir con nuestro curso de probabilidad y ahora vamos a ver el teorema de Bayes. Pues el teorema de Bayes no es solo una fórmula fundamental de la probabilidad condicional, esto es importante, de la probabilidad condicional, porque de la probabilidad condicional sale el teorema de Bayes, la fórmula que vamos a utilizar, sino que también históricamente ha sido una de las herramientas de pensamiento más influyentes. Fue desarrollado por Thomas Bayes, Thomas Bayes, pero nosotros en español decimos Bayes, y se formuló matemáticamente por Pierre-Simon Laplace. Entonces vamos a ver matemáticamente, bueno, vamos a ver el álgebra que necesitamos para obtener la fórmula. Entonces, como decíamos, nace de la fórmula que utilizamos para la probabilidad condicionada. Entonces tenemos que la probabilidad de A, dado que B ya ocurrió, es igual a la probabilidad de A y B, y esto lo vamos a dividir entre la probabilidad de B. Siempre vamos a dividir entre el espacio muestral que se está reduciendo, el nuevo espacio muestral, como lo vimos en los videos anteriores, en los dos videos anteriores. También la misma fórmula, esta sigue siendo la fórmula de la probabilidad condicionada, entonces también aplica para la probabilidad de B, dado que A ya sucedió. Es lo mismo, arriba tenemos el AND, o sea la intersección, y abajo tenemos el espacio muestral que se está reduciendo, o el nuevo espacio muestral, que sería A en este caso. Bueno, de aquí entonces podemos decir lo siguiente que nosotros hicimos después de esta fórmula, cuando quisimos hacer la ley de la multiplicación para probabilidades, es que despejamos el denominador y lo pasamos a multiplicar del otro lado. Entonces, probabilidad de A, dado que B ya sucedió, lo multiplicamos por la probabilidad de B en este primer caso, y nos quedaba que esto es igual a la probabilidad de la intersección de A y B. Lo mismo hacíamos aquí, entonces pasábamos a multiplicar el denominador por la probabilidad de B, dado que A ya sucedió. Entonces, después de aquí, lo que podemos hacer algebraicamente es decir, pues que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de B y A, porque es una intersección, es como la multiplicación que es conmutativa, ¿no? A y B o B y A es lo mismo, es la misma intersección. Entonces, aquí lo que vamos a comparar son las fórmulas que nos quedaron. Probabilidad de A, dado que B ya sucedió, por la probabilidad de B. Entonces, en nuestro primer ejemplo, lo que hicimos fue poner en el denominador la probabilidad de B, porque lo vamos a eliminar. Vamos a hacer que se convierta en 1 para que solamente nos quede la probabilidad de A, dado que B ya sucedió, va a ser igual a la probabilidad de B. Vamos a verlo ya que eliminamos esta parte. Nos va a quedar como la probabilidad de B, dado que ya sucedió, por la probabilidad de A dividido entre la probabilidad de B. Y esta probabilidad de B salió porque como lo tuvimos que agregar del lado izquierdo y del lado derecho, aquí para que se eliminara, entonces aquí nos quedó. Esta es la fórmula del teorema de Bayes, es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a ver una aplicación práctica, pero inútil a la vez. Mira, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Para recordarle. Luego tenemos un espacio muestral que yo le puse omega y que tiene los números naturales del 1 al 9. Este es mi espacio muestral. De ese espacio muestral tengo un subconjunto o un primer evento donde A tiene del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y B, el evento B o el subespacio B, tiene 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, esta es la razón por la que digo que es un poco inútil, pero nos sirve para ejemplificar. Ya me pasé. Para ejemplificar la fórmula aquí del teorema de Bayes. Aquí tenemos nuestro diagrama de Venn y tenemos el conjunto A y el conjunto B, el subconjunto A y subconjunto B, o evento A y evento B. Y entonces aquí vemos la intersección. Por ejemplo, A tiene 5 y 6 y B tiene 5 y 6 en común. Aquí está la intersección de 5 y 6. Todos los demás 1, 2, 3, 4 pertenecen a A, 7, 8, 9 pertenece a B. Entonces aquí ya podríamos sacar el espacio muestral son 9. Por ejemplo, la intersección tiene dos dígitos, sería 2 entre 9. Aquí serían 6 entre 9 del subconjunto A, etcétera. Pero vamos a ejemplificar la fórmula del teorema de Bayes, vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, para utilizar la fórmula del teorema de Bayes, necesitamos lo siguiente, que es la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de B, dado que A ya sucedió. Entonces, para que esta probabilidad se dé,
en el numerador, recuerda que la probabilidad condicionada es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Entonces aquí ya tenemos los números. Por ejemplo, la probabilidad de A es 6 entre 9, porque son 6 dígitos los que están y el espacio muestral son 9, ¿no? La probabilidad de B, en este subconjunto teníamos 5 dígitos y el espacio muestral es 9. La probabilidad de la intersección vimos que eran 2 dígitos y el espacio muestral son 9. Y la probabilidad de A la tenemos aquí, que es 6 entre 9. En esta división 9 y 9 se pueden cancelar y nos quedan 2 sextos. Aquí todavía se podría reducir a un tercio, no lo hice, nada más lo dejé así. Aquí estamos viendo cómo se está aplicando la fórmula. Y entonces finalmente nuestra fórmula nuevamente dice que la probabilidad de A, dado que ya sucedió, es igual a la probabilidad condicionada de B, dado que ya sucedió, por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Y nosotros ya tenemos todos estos numeritos, ¿no? La probabilidad de B sobre A es 2 sextos, lo tenemos aquí. La probabilidad de A son 6 novenos, la probabilidad de B son 5 novenos, aquí lo tenemos. Hacemos algunas cancelaciones, por ejemplo 2 sextos y 6 novenos, el 6 y el 6 se puede ir y nos queda 2 novenos. Pasamos el 5 novenos de este lado, hacemos la división y el 9 y el 9 se pueden ir y nos quedan 2 quintos. Este sí ya no se puede reducir más. Pero este es nuestro resultado. Ahora, ¿por qué la estamos utilizando? O sea, esto sería algebraicamente cómo se utiliza y es un ejemplo muy sencillo y muy impráctico, y esta es la parte de por qué es impráctico. El teorema de Bayes se va a utilizar. Supongamos que queremos calcular pues la probabilidad de que yo tenga cáncer. En este momento, pues digamos que dentro de mi rango de edad, de estatura, etcétera, yo tengo cierta probabilidad de tener cáncer o tener cáncer o tener diabetes, alguna de estas enfermedades, por mi edad, ¿no? Por mi grupo étnico, etcétera. Pero entonces yo voy al hospital y me hago un examen. Aquí es donde llega la nueva información. Como yo ya me hice un examen, entonces cambia la probabilidad. Tengo que aplicar el teorema de Bayes porque antes solamente tenía una probabilidad ya dicha por mi grupo étnico, edad, tamaño, peso, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero al hacerme un examen, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga cáncer o diabetes? Dado que me hice el examen y además dado que ese examen es positivo o es negativo. Entonces, esos exámenes ya tienen una probabilidad de que se han estado capturando anteriormente. Aquí la inutilidad de este ejercicio es porque vemos que tenemos nuestro espacio muestral del 1 al 9. El teorema de Bayes lo que necesita forzosamente es tener la probabilidad de A, la probabilidad de B para que podamos calcular, para que podamos ejecutar el teorema de Bayes. Entonces algunas restricciones son, por ejemplo, en el caso de los exámenes de gente que tiene diabetes, pues son bases de datos que se han estado acumulando durante el tiempo. Es decir, el tema computacional, si no tenemos tanto poder computacional, pues no podemos utilizar el teorema de Bayes, ¿no? Esa es una imposibilidad. Algunas preguntas ilógicas, por ejemplo, en este caso nuestra probabilidad A, en el caso de que sea 0, pues esto no lo podemos hacer por la aritmética que ya conocemos, ¿no? No se puede dividir entre 0. Pero básicamente así es como vamos a utilizar el teorema de Bayes. En el siguiente ejercicio vamos a ver cómo utilizarlo para detectar si un email tiene spam o no tiene spam. Ahí, por ejemplo, la utilidad que tiene el teorema de Bayes es porque nosotros ya tenemos o nos tienen que dar una probabilidad de lo que las personas utilizan para hacer los famosos scammers, el scam, de cuando utilizan, por ejemplo, la palabra ganaste, ¿no? Te ganaste un premio, dale clic aquí, etcétera. Esa probabilidad ya no la tienen que haber dado, porque si nosotros queremos calcular todos los correos electrónicos del mundo que llegan, pues eso es imposible de realizar. Entonces ahí es donde podemos utilizar el teorema de Bayes. Vamos a hacer este mismo ejercicio utilizando la probabilidad de condicional directa. Entonces cada vez que podamos hacer probabilidad condicional podemos utilizar el teorema de Bayes, eso sí. Pero lo contrario no sucede. El teorema de Bayes no lo podemos utilizar si no tenemos todos los datos. Entonces aquí tenemos la probabilidad condicionada directa, que dice cuál es la probabilidad de que A suceda dado que B ya sucedió. Entonces vimos que era la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad de B. La intersección dijimos que eran 2 novenos entre la probabilidad de B, que es 5 novenos. Se van los 9 y nos quedan 2 quintos. Este es el mismo resultado, exactamente el mismo resultado. Entonces ambas fórmulas funcionan. Pero en el siguiente caso, cuando veamos cómo realizar un ejercicio para detectar spams o correos que
sean engañosos o dañinos, vamos a ver más la utilidad del teorema de Bayes. Bueno, eso es todo lo que tenía pensado mostrar. Espero que la sigas pasando muy bien. Para todos la luz, para todos todo.